Muy buenos días tengan todos. Sean grandemente bendecidos. Hoy, un día tan hermoso como el que nos ha amanecido, le damos las gracias a Dios porque ustedes se pueden conectar a través de estos medios de comunicación con Casa de Adoración en Venezuela. Y en esta mañana vamos a recibir palabra de Dios y una bendición a través del pastor Héctor Rodríguez. Hoy vamos a estar leyendo en el libro de Corintios, capítulo 4, desde el versículo 4 hasta el 10. Y dice de la siguiente manera: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Bendiciones y muy feliz día a todos los integrantes del grupo. Gracias a la pastora Zenaida, que siempre está con nosotros y conmigo. Y quiero que en esta semana pues ustedes estudien estos versos de 2 de Corintios, el capítulo 4, ya leyó hasta el 10. Y yo quiero leer el versículo 13, que dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Y es bien importante lo que nosotros creemos, porque nuestras creencias van a marcar nuestra existencia. Y muchas veces algunas cosas que nosotros creemos que no están en la posición correcta no nos permiten avanzar. Recuerde que el Evangelio nos llega más en forma de visión que en forma de predicación. Por eso que debemos ser precisos en lo que estamos haciendo y entender que Dios quiere que lleguemos al éxito, pero para eso debemos ser precisos. Entonces es bien importante saber la posición en el reino, esa posición donde nosotros debemos estar, y ser precisos para disfrutar de esa vida del reino como ciudadanos del mismo, para que las añadiduras vengan a nosotros sin mucho esfuerzo, sin mucho sacrificio. Entonces, la posición es esencial para la vida del reino. Debemos darnos cuenta que la posición nos ubica bajo la autoridad adecuada en el reino. Y este concepto es muy importante, porque incluso el mismo Jesús tuvo que estar en la posición correcta antes de empezar con su ministerio público. Recordemos que un día Jesús fue al río Jordán, en donde el profeta Juan el Bautista bautizaba a la gente, y bautizaba para el arrepentimiento de pecados, con el sentido de renunciar y apartarse de él. Jesús entra al agua para ser bautizado, y allí
en el capítulo 3, versículos 14 y 15 del libro de Mateo, vemos cómo interactúa él con Juan. Y dice, pero Juan trató de disuadirlo. Y le dijo, yo soy el que necesita ser bautizado por ti. Y tú vienes a mí, le dice. Pero Jesús le respondió, dejémoslo así por ahora, pues nos conviene cumplir con lo que es justo. Eso le contestó Jesús. Entonces Juan consintió en bautizarlo. Usted y yo sabemos que como hijo de Dios, Jesús era sin pecado y no necesitaba ser bautizado para arrepentirse del pecado. Y Juan reconoció claramente que Jesús era mucho más grande que él. Y entonces surge una pregunta. ¿Por qué Jesús dijo, dejémoslo así por ahora? Porque la respuesta está en que había que cumplir con lo justo. En esencia, él le dijo a Juan, esto no es asunto de grandeza si yo soy más grande, sino de posición. Y según la ley de Dios, en ese momento, allí en donde estaban, Juan tenía una posición más alta que la de Jesús. Según la ley del Señor, Juan era el único con autoridad en la tierra para que se iniciara el ministerio de Jesús. Y si en ese momento Juan era el designado para que despegara el ministerio de Jesús, él tenía que someterse a lo que había establecido Dios desde hacía mucho tiempo. Entonces, Jesús entendía esto, porque si él se alineaba a lo dicho por el Padre, que Juan era el que lo iba a bautizar, si él se sometía a esa autoridad, él podía entonces tener el poder para estar bajo el control de sí mismo. Y espero que usted pueda entender en su espíritu lo que queremos expresar en esta mañana. Si Jesucristo, que era Dios en la carne, tuvo que someterse a la autoridad que Él estableció, ¿quiénes somos nosotros para pensar que no tenemos que someternos? Que podemos andar haciendo lo que queremos y podemos estar al garete y pedir que se manifiesten las añadiduras del reino en nuestra vida. Nuestra protección está en la sumisión a la autoridad del reino. Al ponernos en aliación con la palabra y con la voluntad del Rey de lo establecido, la vida se nos va a simplificar. Eso no quiere decir que todo va a venir fácil, que todo va a llegar fácil. Hay que hacer un esfuerzo, hay que ser responsable y la mayor responsabilidad es alinearnos con lo establecido en el reino de Dios. Fíjense que la decisión de Jesús de ubicarse en el lugar correcto y ser bautizado por Juan, obviamente fue una decisión correcta. Y esto lo confirmamos en Mateo, el capítulo 3, el verso 16 y 17, que dice así: tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él, y una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Recuerde, justicia es agradar a Dios y ponernos bajo su autoridad. La posición justa, basada en la obediencia, es tan importante que es el estándar de la medida en el reino de Dios. Tan importante es que de hecho, como para impulsar a Jesús en ese momento a formular esta advertencia. Está en Mateo 5, 19 y 20. Hoy necesitamos estos textos bíblicos para ir comprendiendo nuestra posición en el reino.
Dice Mateo 5, 19, 20. Todo el que infrinja uno solo de los mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos, y de los maestros de la ley. O sea que la grandeza en el reino de los cielos es medida por el nivel de obediencia a los mandamientos del rey, los cuales son ley. Note que en el versículo le está diciendo que no iban a entrar en el reino de los cielos, no va a decir que no son salvos, eso es otra cosa que hoy nos vamos a explicar, nos vamos a tocar, pero él les está diciendo y los está comparando con los fariseos y los maestros de la ley que enseñaban una cosa, pero vivían de otra manera. Allí en ese texto, aquellos que obedecen son llamados grandes, mientras que aquellos que desobedecen son llamados pequeños. A los ojos de la gente en los días de Jesús, y aún a los ojos de los mismos fariseos y esos maestros de la ley, ellos se consideraban grandes. Se consideraban grandes porque estaban comprometidos con observar exactamente y cumplir la ley judía. Estrictamente hablando, nadie era más obediente a la letra de la ley que los fariseos y los maestros de la ley. Ellos mismos se daban su propaganda, como hoy mucha gente habla de lo que ellos hacen, hablan de lo que tienen, y hablan de los milagros que hacen, pero no están alineados a los principios del reino. Están como esos mismos hombres de aquellos tiempos, que el problema consistía en que esos líderes, ¿verdad?, estaban unidos a la ley y a la justicia con una mentalidad religiosa. Buscaban la justicia según sus propios méritos, según lo que ellos creían que debían hacer, y ellos mismos se daban un puntaje y siempre salían eximidos, porque ellos decían que lo estaban haciendo de la mejor manera. Pensaban que si con esa estricta obediencia a cada detalle, a cada ritual, les haría ganar el favor de Dios. Pero en realidad, ellos nunca estuvieron alineados con la ley de Dios. Nunca estuvieron en sintonía con el corazón y la mente de Dios. Estaban fuera de la posición correcta porque buscaban la justicia a través de la religión. Ellos estaban allí haciendo como ellos habían diseñado, recitando completamente la ley, sabiéndola, pero no viviéndola, o sea, no tenían la precisión. Y para vivir en el reino hay que ser preciso en cumplir lo establecido por Dios. Y es por eso que un día Jesús los llama a ellos sepulcros blanqueados. ¿Ok? Los fariseos, ellos llegaron a narcotizar el templo, o sea, convirtieron la religión prácticamente en una droga y drogaban a la gente, como sucede en muchos lugares hoy. O sea, van, presentan un servicio, hay cánticos, hay una supuesta adoración, y en aquel tiempo, fíjate que esa gente, los que iban al templo, pagaban por recibir adoración, dejando ellos de ser adoradores. Y recuerde que un adorador es alguien que ama extremadamente. Pero los fariseos y los maestros de la ley iban al templo, ellos preparaban toda la adoración y la gente iba y pagaba por adorarse. Se convirtieron en personas que solo iban a pasar un tiempo, y es como
como muchas veces pasa en lugares donde vamos a escuchar los que cantan, los supuestamente salmistas, que tocan el alma, que nos hacen llorar, que nos hacen que se nos ponga la piel de gallina, pero de ahí salimos iguales, porque pagamos por escuchar y recibir adoración, pero dejamos de ser adoradores. Por eso Jesús los llamó a ellos sepulcros blanqueados. Y más adelante en el libro de Gálatas, el apóstol Pablo en el capítulo 3 les dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esa palabra que Pablo utiliza, los Gálatas la entendían, porque ellos entendían la palabra fascinación, que viene de fans, y conocían que en los distintos templos las personas que iban a adorar se disfrazaban según el Dios que ellos iban a adorar. ¿Okay? Para un Gálata era fácil saber el significado de la palabra fascinó. Te repito, porque los fans eran los que iban a adorar a sus dioses en Grecia. Pero antes de ellos entrar a esos templos, debían consumir algo que los hiciera expresar a través del movimiento al Dios que adoraban. O sea, expresar su adoración. Y hago un paréntesis. ¿De qué te disfrazas cuando vas a adorar? ¿O a qué Dios estás adorando? Los principios del reino son claros, pero a veces nuestra manera de andar, nuestra manera de vestir, nuestra manera de expresarnos, nos indica a qué Dios estamos adorando. Si ellos iban a adorar a Baco, tenían que beber alcohol antes de entrar al templo. Si era a Afrodita, eran drogas que los hacían expresarse con movimientos sensuales, según al dios a que ellos iban a adorar. Si iban a adorar a Narciso, debían pintarse la cara y arreglarse de tal manera exagerada que todo su ser voluminizara que adoraban a su Dios. O sea, en cada templo había una forma de adorar. Te lo repito, si iban a adorar a Baco, debían ser alcohol. Debían entrar ya medio ebrios para adorar a su Dios. Si era Afrodita, eran drogas que los hacían expresarse con movimientos sensuales. Y si iban a adorar a Narciso, debían pintarse la cara y arreglarse de tal manera exagerada que todo su ser voluminizara que adoraban a su Dios. Por eso Pablo le dice a los Gálatas: ¿quién los narcotizó? ¿Quién los drogó? Que no han aceptado la verdad. Hay cosas que se convierten en drogas. Y el ser humano a veces produce pensamientos que se convierten en drogas para nuestra vida, porque esos pensamientos hacen que nuestro cuerpo suelte alguna sustancia, nos acostumbramos a ella y así pasamos la vida. A veces necesitamos estar molestos, nadie nos hizo nada, no ha pasado nada, nos molestamos porque necesitamos sentir esa sustancia. Y no lo digo solamente yo, hable con un científico, alguien que trabaje con ese tipo de comportamiento y verá que hay muchos pensamientos que nos tienen narcotizados y se convierten en dioses para nosotros. Por eso repito que Pablo dijo: ¿quién los narcotizó? Porque esa palabra fascinación ahí, que viene de fan, también es la palabra droga. O sea, ¿quién los drogó?
para no haber aceptado la verdad. Y más adelante dice, habiendo comenzado por el Espíritu, van a terminar por la carne. Y es por eso que usted ve las cosas que están pasando en el mundo, porque en alguna parte, para que venga estos desastres en el mundo y en nuestra vida, se perdió la esencia de la verdad. Cuando se pierde la verdad de Cristo en nuestra vida empieza a dar tumbo y se pierde el verdadero enfoque, se pierde la precisión, que es lo que te va a llevar al éxito. ¿Qué pasa cuando alguien que practica arquería o tiro al blanco no le da preciso al centro? Va perdiendo puntos y gana el que tiene más precisión y pega en el blanco. Por eso nuestra vida tiene que estar de acuerdo a lo que Dios nos ha dicho, alineada a Él, para que el éxito sea una garantía en nuestras vidas. Porque si no, usted va a ver a muchas personas que dicen que son exitosas, pero haciendo trampa, brincando, tomando otros atajos, pero al final del tiempo se pagan las consecuencias. Y Jesús, el mismo Jesús, tuvo que ser libre de las familias narcotizantes, porque también la familia se convierte en una droga. Y muchas veces no se avanza por el sistema en el cual hemos sido criados, y a veces por errores de los padres que no damos oportunidad a que nuestros hijos crezcan, tengan experiencia, y muchas veces la experiencia no va a ser muy placentera, pero son necesarias para que ellos tomen el rumbo correcto. Tengo buenas noticias. Si criaste a tu hijo basado en los principios del reino, en los principios de Dios, aun cuando lo veas caminar por donde no es, la palabra que está grabada en su corazón siempre va a estar presente, y tenga la seguridad de que lo que Dios dijo que iba a hacer, eso no lo cambia nadie. Que va a pasar por momentos difíciles, él toma la decisión, pero al final y en el trayecto, él reconoce de Dios, pero a veces su rebeldía lo deja caminar por donde no debe y cosecha lo que no tiene que cosechar. Quiero volver a recordar que la religión es una droga, la política es una droga, pero una de las drogas más grandes que nosotros tenemos son los pensamientos que nosotros generamos. Primero, tenemos que entender que usted y yo generamos pensamientos que son narcotizantes. Por eso es que esos pensamientos que son narcotizantes y que nosotros creemos como una verdad, y que parece muchas veces que nosotros somos los buenos, los demás son los malos, que yo soy el sufrido, que a mí solo me pasa esto, y pensamientos como, bueno, ya lo mejor está por venir, lo mejor está por llegar. Son pensamientos que no son verdad. Tú tienes un presente y tienes que, aquí en el presente es donde tienes que generar lo que va a pasar para tu futuro. Por eso tenemos que tener cuidado con esos pensamientos que toman posesión de nuestra vida y muchas veces se van por encima de lo establecido por Dios, por encima de lo que Dios ha dicho. Y esta es la frase que vamos a utilizar para esta semana. Debe recordar lo que Dios habló y la mente olvidó. Porque muchas veces Dios ha hablado a nuestras vidas, nos ha dado una palabra de bendición y para bendecir, pero nos olvidamos de eso. Nuestra mente la olvida, pero Dios nunca deja en el camino lo que Él habló, y lo que Dios dijo, eso lo va a cumplir. Así que cuidado con esos pensamientos, ¿ah? Porque son narcotizantes en nuestra vida. Y fíjese que aunque se nos esté cayendo la vida, muchas veces no salimos a pedir ayuda. ¿Por qué? Porque no estás en capacidad de. Lo que hablamos, nuestros hijos quieren
que nosotros los ayudemos a resolver los problemas, pero solo cuentan la mitad o muchas veces esconden las cosas que están pasando. No quieren ayuda o buscan la ayuda donde no es correcto. Esto no quiere decir que usted no tenga un amigo, una persona, un profesional. Es necesario porque también tiene la capacidad, ha sido entrenado, pero debe entender y debe estar seguro de que esa persona quiere ayudarlo y no manipularlo. En conclusión, solo la verdad puede sacar a la persona de ese sitio y de ese pensamiento. La verdad nos hace libre, ¿verdad? Pero como los pensamientos son narcotizantes, se convierten en droga en nuestra vida, debemos nosotros entender, llegar a la verdad para poder tomar la decisión si quiero salir de allí. Porque solo la verdad puede sacar a la persona de esos sitios donde están colocados. El mundo está pasando por las crisis, el mundo está pasando, hoy se habla mucho de la guerra entre Ucrania y Rusia, pero comienzan a orar para que Dios haga algo, pero solamente si la verdad de Dios penetra en los corazones de esa gente, podrían entender y podrían parar esa guerra. Es la verdad y lo que tenemos que pensar en nuestras vidas. No te pido hoy que pienses en Ucrania y en Rusia, sino si tu vida no está de acorde a lo de Dios o no la estás viviendo como te parece a ti que debería ser, y ojo con esto, debes buscar dónde perdiste la verdad de Dios en tu vida, porque al perder la verdad de Dios, las cosas se distorsionan y las cosas pierden su efectividad. El mundo cambió. Olvídese que esto va a volver a ser igual. El mundo cambió. La pandemia nos cambió. Esta guerra ha cambiado el mundo. Pero solamente la verdad, cuando Dios la envía a través de un hombre o a través de un grupo de hombres, el mundo se enrumba nuevamente hacia lo establecido por Dios. Quiero darte un ejemplo, porque Dios estuvo 400 años sin hablarle al pueblo de Israel. Termina Malaquías hablando de los diezmos. Ellos no lo entendieron y si usted lee ese libro ve que ellos no entendieron. Y Dios termina diciendo, toda la nación me ha robado. Pero ellos tenían esa verdad, pero hicieron y tomaron una decisión. Cuando aparece Juan el Bautista, trae otra verdad y el mundo comienza a cambiar. ¿Cuál fue la verdad de Juan el Bautista? El reino de los cielos se ha acercado. Y allí comienza, después de su bautizo, el ministerio de Jesús. Si queremos que nuestras vidas lleguen a un cambio y que nuestras vidas se enrumben, debemos reconocer, buscar dónde perdimos la verdad. Y algunos de nosotros, la verdad se perdió en nuestras generaciones pasadas. Y hay que buscar eso porque Dios te ha llamado para traer una verdad, para que las cosas cambien, para que tu generación cambie. Y si esa verdad es poderosa, puedes hacer que el mundo pueda entrar en otra dimensión porque la verdad de Dios se sigue expandiendo. Qué bueno que haya podido comunicarme contigo en esta mañana. Ha sido un placer, de verdad, juntos aprender, porque mientras predicamos, aprendemos, mientras estudiamos, aprendemos, pero en estas exposiciones vuelve Dios a hablar a nuestros corazones. Así que vamos a seguir adelante, Dios es bueno, vamos a tener precaución, sí, con miedo, no. La verdad tiene que salir a la luz porque la verdad nos hace libres. Tome su tiempo. Si ve que las cosas no están saliendo bien, si ve que su vida no es lo que ha leído sobre el reino, busque dónde se perdió la verdad. Bendiciones, gran abrazo para todos y recuerden, ámense, salúdense y respeten
respétense y que la verdad brille en nuestras vidas. Bendecidos.